Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Las vidas, para poder así conocer mejor nuestra alma y ser mejores cristianos cada día. Amén. Y como dice nuestro texto lema de nuestro segmento, se encuentra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y aquí nos damos cuenta de que pues nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra visión aquí en este segmento es buscar la verdad doctrinal. Y pues quisiéramos abordar el tema. Hemos venido hablando de las 12 áreas del alma, hemos hablado de las 12 puertas del alma, y los hermanos, el hermano Henry y el hermano Víctor Azurdia presentaban un tema completamente diferente que habla de los 15 frentes de batalla. Pero quisiéramos pasarle los micrófonos al hermano para que nos dé una introducción de este tema muy interesante. Es maravilloso entender, hermano, que nosotros debemos de tener en cuenta de que somos tripartitos, de que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra del Señor de que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos ver nosotros en el libro de Corintios dice de que el que se une al Señor, una persona es. Quiere decir de que nuestro espíritu se hizo uno con nuestro Dios. Al momento de hacerse uno con nuestro Dios, nuestro espíritu está completamente dispuesto a poder recibir todo lo que tiene nuestro Dios. Pero a la vez existe un conflicto en nosotros porque nuestra alma no se ha hecho una con Dios. Nuestra alma quiere continuar y sigue en su vida diaria, en su vida cotidiana, como lo vivíamos antes. Entonces, para eso quiero utilizar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, una persona tiene, por decir así, tiene 30 años de vida en su vida, ¿verdad? Él ha llegado a sus 30 años de vida, pero él solo tiene un año de ser cristiano. Entonces podemos ver nosotros que él tuvo 29 años en su vida en donde le dio gusto y placer a su carne, en donde estaba acostumbrado a tener un ritmo de vida diferente a la vida cristiana, por decirlo así, y solo tiene un año de convertido, en donde ahora el espíritu que se hizo uno con Dios tiene que conquistar estos 29 años que tiene él viviendo en el mundo, en donde déjeme decirle que el mundo nos ofrece muchas cosas. Y ahí podemos ver nosotros de que empieza una guerra interna. Empieza una guerra dentro de nosotros en donde nuestra alma y nuestra carne empiezan a pedir y quieren que sean satisfechos, o que empezamos a satisfacer los apetitos que tiene nuestra alma, que tiene nuestra carne, y nuestro espíritu está diciendo no, eso no debe de ser así, eso debes de detenerlo. Entonces ahí podemos ver nosotros que empieza una como guerra, un combate. Por eso lo quiero que me acompañe y me voy a basar en este versículo que lo vamos a estar leyendo muchas veces en este periodo de estudios que vamos a ver, que son los 15 frentes de batalla, lo conocemos nosotros, pero realmente son 15 frentes de batalla porque podemos ver nosotros que son los que están combatiendo con nosotros. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, si usted me acompaña, dice: amados, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis a las pasiones carnales que combaten con nuestra alma, que combaten contra el alma. Entonces, si usted se nota en ese versículo, nos está marcando de que hay cosas, hay pasiones carnales que vienen y empiezan a combatir en contra de nuestra alma, en donde nuestro espíritu está tratando de conquistarlas, en donde nosotros ahora como hijos de Dios debemos de dejarlas y hacerlas menos, disminuirlas, ¿verdad? Y es tan maravilloso esto, hermano Jorge, porque fíjese que en el versículo anterior, ahí en primera de Pedro 2:10 dice de que antes nosotros no éramos pueblo de Dios. O sea, de que usted podría decir, ¿y por qué antes no me estorbaba esto y ahora sí? Porque antes, cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, no nos dábamos cuenta de que teníamos que estaban esas áreas o esos 15 frentes de batalla. El que lo más interesante es que están dentro de nosotros combatiendo, ¿verdad? Entonces dice ahí en primera de Pedro 2:10, dice: pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios,
no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, he ahí en donde nosotros nos encontramos en una nueva vida o en una novedad de vida, como venimos a hacer después del bautismo en agua. Amén. Algo interesante, y dicho sea de paso, el hermano trabaja en el área de bautismos en agua, y nos damos cuenta de que pues es una novedad de vida, porque ahí es donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y algo muy interesante de ver es de que, como decías, antes no conocíamos qué clase de pecado era el que estábamos desempeñando en esta tierra. ¿Por qué no lo conocíamos? Porque prácticamente la Biblia lo define de la manera en que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces un muerto prácticamente no sabe exactamente nada de lo que está sucediendo. Pero cuando viene una persona y viene a novedad de vida, es como cuando aquel niño viene y nace. Lo primerito que empieza a ver es a su alrededor qué es lo que lo está rodeando. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a estar en el vientre de su madre. Y en ese vientre estuvo casi, como quien dice, 9 meses. Pero cuando ya sale a novedad de vida, empieza a darse cuenta de que es un mundo completamente diferente el que lo está rodeando. Pero aquí nos damos cuenta, y es interesante lo que decía el hermano Henry, de que viene la persona y se empieza a dar cuenta de que robar es un pecado, de que voltear a ver a una mujer mientras está casado es adulterio. Entonces empezamos a ver esas partes en las cuales este ser humano se tiene que empezar a enfrentar, y es algo que viene a una lucha constante entre el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Porque vemos de que el espíritu siempre está dispuesto. Y ahora yo le voy a dar un texto bíblico que es un texto muy clave en nuestra doctrina aquí en Ministerio Selim Central. Es en Juan 6:45. Es donde nos indican de dónde nosotros venimos. Porque algo muy interesante en este tema que nosotros tenemos que dar a conocer es de que nosotros tenemos que saber 3 cosas principales en este caminar. Y esas 3 cosas principales es de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Porque ciertamente, les quisiera leer primeramente Juan 6:45. Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Entonces aquí nos damos cuenta que este texto es muy clave. Como le repetía, nosotros le llamamos la escuela del Padre. Es un lugar donde todos los espíritus fueron enseñados. Y es por eso que nosotros, como congregación, nos ponemos una meta muy interesante. Esta meta es de instruir el alma. ¿Por qué? Porque el alma solamente fue pastoreada. Y cuando decimos que el alma fue pastoreada es porque el alma necesita ser discipulada. Amén. ¿Verdad? Y es algo que nosotros hacemos en este ministerio. Y como le decía el hermano, de que cuando una persona viene y empieza a dar esos pasos en esta vida espiritual, empieza aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Marcos 16:16 lo dice y lo aclara, de que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Entonces solamente hay 2 caminos, y aquí nos damos cuenta de que todo aquel que estuvo en la escuela del Padre es el que puede seguir al Cristo de la gloria. Así que esto no es para todos, y no estoy apuntando a nadie, simplemente estoy diciendo de que la palabra del Señor define a 2 grupos de personas. Aquellas personas que fueron enseñadas en la escuela del Padre son aquellas personas que se identifican con el mensaje de la palabra. Por eso, si usted ha sentido en su corazón aquel deseo de encontrarse con el Cristo de la gloria, ha empezado a sentir aquella necesidad de liberarse de algo, usted ni siquiera sabe de qué se quiere liberar. Pero cuando empieza a escuchar a un predicador que está en la esquina y empieza a oír de que este predicador dice unas palabras que le están llegando a su corazón, y usted empieza a sentir aquel deseo de llorar, de liberarse, es porque usted definitivamente estuvo en la escuela del Padre. Este mensaje está llegando a su corazón. Pero si usted no siente nada, yo podría decir de que pues tendría que orarle al Señor para que el Señor le dé una muestra especial. Y esto es lo que queremos aclarar en este tema, de que vamos a darnos cuenta en realidad de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿verdad, hermano Henry? La verdad es que es muy interesante eso. Venía a mi memoria cuando estabas hablando de eso, de que solo las personas que han sido enseñadas por el Padre pueden venir a este precioso evangelio. Y me llamaba la atención y me traía a memoria lo que estaba, el versículo en donde dice que estaba mi Señor Jesús caminando por una ciudad. Iba una gran multitud de personas, pero dice que a la orilla
de la ciudad, había un ciego que estaba sentado junto al camino cuando él iba a Jericó, dice. Y este ciego que estaba junto al camino, él pudo escuchar que una multitud iba pasando, ¿verdad? Entonces eso quiere decir de que en ese momento en él se activó algo. Se activó algo que él ya había escuchado antes probablemente, y le llamó la atención y empezó a preguntar, dice, ¿verdad? Y les dice, oigan, le dijo a la multitud, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que está pasando tanta gente? Oiga bien, él no podía ver quién era Jesús. Él no podía ver quiénes estaban a su alrededor. Él solo estaba escuchando. Entonces muchos de nosotros a veces, cuando estábamos en el mundo, no podíamos ver quién era Jesús. A veces tratábamos de ver, ¿verdad? Pero estábamos probablemente como este ciego, que nublado de la vista y no podía ver quién era Jesús. Entonces, pero sí habíamos escuchado de las maravillas que hace Jesús. Amén. Sí hemos escuchado a veces de que hay poder en su nombre, de que él hacía prodigios, milagros, que él puede hacer muchos cambios en la vida de la persona. Entonces, podemos notar ahí nosotros de que él estaba preguntando y dice, oigan, ¿quién está pasando? Y la gente le dice de una vez, oye, es Jesús de Nazaret. Entonces, él cuando escuchó de que era Jesús de Nazaret, porque él había escuchado de que él hacía milagros, de que él hacía prodigios, dice la Biblia que él empezó a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces dice que la multitud que estaba ahí, cuando lo oyó que estaba gritando y decía, Jesús, ten misericordia de mí, dice que le decían, cállate. Lo reprendían, dice, ahí usted lo puede leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 39, dice. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más y, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué lo hacía él gritar? ¿Qué lo movió a él a hacer esos gritos y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Algo que me llama mucho la atención, dicho sea de paso, es de que no le dijo Jesús de Nazaret, sino que le dijo hijo de David. O sea, de que él ya conocía quién era Jesús. Ya le habían explicado en alguna otra ocasión quién era Jesús. Por eso él pudo venir y decir hijo de David. Pero lo que a él lo movió fue de que él se encontró en una necesidad que había en su cuerpo, que era el poder ver. Yo le aseguro, mi hermano que me está escuchando a través de la televisión, o amigos que nos están escuchando, si estás cambiando el televisor así y de repente encontraste este programa y dijiste, vamos a ver qué están hablando estas dos personas, hay una necesidad probablemente dentro de ti, como la tenía este ciego, que él quería ver, recuperar su vista, pero en su cuerpo, en la vista natural. Pero yo te puedo decir ahora que probablemente tú necesitas recuperar la vista espiritual para ver lo espiritual que hay de parte de Dios para tu vida. Y así poder empezar algo nuevo en tu vida, algo edificante en tu vida y sobre todo algo que te va a llevar directamente al cielo, al lado de nuestro Dios, mi hermano. Amén. Algo interesante que estaba yo viendo en lo que estabas hablando, es de que una parte importante es darnos cuenta cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí? Porque como lo dije al principio, es saber de dónde venimos. Ahora ya sabemos de dónde venimos de la casa del Padre. De alguna manera cometimos un pecado que era pecado de omisión y es un pecado no de muerte. Y viene el Señor y nos da una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad te pone en este cuerpo, en esta tierra, juntan el cuerpo, el alma y el espíritu, para que empiece una nueva caminata y para que empieces a identificarte en lo que realmente eres, porque como decía el hermano en Primera de Pedro, estaba hablando de que somos peregrinos en esta tierra. Amén. Prácticamente no somos de este lugar, y algo que nos dice nuestro pastor es de que somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Amén. Estamos en el mundo, dice la palabra del Señor, pero no somos del mundo. Entonces, no lo dice mi pastor, no lo dice el hermano Henry, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que Amén. somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero algo que me llamaba mucho la atención
era que viene el Señor y cada vez que Él da un texto, da un contexto. Y quisiera leerles Isaías 54:13. Dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Imagínense, estamos hablando de una generación no de aquí, de este mundo, sino que celestial, porque dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de su vida? Esa es una pregunta que yo quisiera dejarles a ustedes en este preciso momento, pero quisiera seguir desarrollando el tema y quisiera seguir hablando con respecto a lo que el Señor tiene para tu vida, porque mira, viene el Señor y se encuentra con un individuo en la Biblia. Él nos habla Juan 3:3, 5 y 7, nos está hablando de un Nicodemo, que dice que vino y él sintió aquel impacto de la palabra, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y no esperó a que estuviera puesto el sol, sino que esperó a que llegara la noche. ¿Y por qué esperó hasta que llegara la noche? Porque algo estaba ocultando, ¿verdad? Algo que nosotros, cuando estamos en pecado, ocultamos, es lo malo que estamos haciendo. Es más, defendemos el pecado hasta con nuestra propia vida. Era lo que este hombre estaba haciendo, porque él sentía aquella chispa dentro de su corazón, aquello que se había activado, pero él no sabía qué era. Pero viene él y de noche dice que llega y visita a nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que le dice nuestro Señor Jesucristo es, en vez de empezarle a hablar de un tema escatológico o un tema teológico, viene y va directamente al grano y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, cuando empezamos a ver esa parte, decimos: Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que pasa conmigo cuando yo estoy enseñando de lo que estoy tratando del tema de la palabra del Señor? Porque yo le voy a decir mucho. Si este evento se dio en Juan 3:3 y 5 y 7, es porque algo anda mal con respecto a ciertos ministerios. Muchas personas piensan que están enseñando la palabra del Señor, pero la palabra, digamos, clave de nuestro Señor Jesucristo es: ya naciste de nuevo. Amén. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa es una. Otra parte es como cuando ustedes están dando la enseñanza del bautismo en agua. Si no te has bautizado, no puedes entrar en el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, como lo repito, lo dice la palabra del Señor. Y inmediatamente después viene: si tú no te has discipulado, no puedes ser heredero del reino. Imagínate, una cosa es ver, entrar y ser heredero. Entonces yo solo te pregunto esto: ¿tienes tú esas tres partes? Porque si no las tienes, yo creo que antes de que termine el segmento de esta hora, vamos a hacer la oración de fe. Claro si que tú sí. quieres renovar eso que has dejado a medias, pero esto se siente algo muy profundo. Yo creo que muchas personas dirán: ¿de qué está hablando este hermano? Yo lo único que te digo es de que eso está en la palabra del Señor. Juan 3:3. Escudriñalo, medítalo, y tú te vas a dar cuenta de dónde vienes, por qué estás aquí y a dónde vamos. Claro que sí. Y al momento de entrar a las aguas y de que suceda ese cambio de vida en todo tu ser, vas a encontrarte de que, como lo dice la Biblia, ¿verdad? De que el bautismo en agua es una petición a nuestro Dios de una limpia conciencia. Amén. O sea, en otras palabras, lo que le quiero decir es de que al momento de que usted acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, empieza el proceso, por decirlo así, en su vida, del nuevo nacimiento. Amén. Quiere decir de que con solo confesarlo con su boca y creerlo en su corazón no es suficiente, sino que se requiere del segundo paso, que es el bautizarse en agua. Amén. Entonces, al momento de confesarlo con su boca, empieza el proceso. Ahora, ¿cuándo se cierra ese ciclo o ese proceso de haber nacido de nuevo? Es en el bautismo en agua, ¿verdad? Porque hay un versículo bíblico que dice de que cuando entramos a las aguas morimos, y cuando salimos a novedad de vida. Entonces ahí es en donde empieza nuestra vida nueva al lado de nuestro Señor Jesús, con Cristo, ¿verdad? Que, como decía Pablo, ya crucificado estoy yo con Él. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces ahí es donde nosotros venimos y estamos en una novedad de vida. Y en esa novedad de vida, cuando se cierra el ciclo del nuevo nacimiento en nuestras vidas, nos encontramos entonces de que hay
estorbos, hay suciedad en nuestra alma que quiere volver atrás. Pero alabado y maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque viene Él y en ese instante también nos da una herramienta, nos da al Consolador, nos da a nuestra fuerza, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y viene el Espíritu Santo y nos empieza a dar esas fuerzas sobrenaturales para no volver atrás. Pero déjeme decirle de que esas áreas van a empezar a combatir, ¿verdad? Como lo dice, como lo leíamos al principio, como lo dice 1 de Pedro 2:11. Amén. Que vienen y van a empezar a combatir y tal vez alguien que nos está escuchando puede decir, hermano, ¿y eso que usted está hablando de esas frentes de batalla, de dónde lo sacaron? Y quiero compartírselos nada más, leerlo rápidamente y ya que el tiempo también nos está avanzando. Pero dice ahí que esas obras, después de haber nacido de nuevo, después de haberle pedido a nuestro Dios una limpia conciencia, después de hacerle una petición a nuestro Dios, porque déjeme decirle que no le van a dejar de sorbar. Si usted cree de que al momento de haberse bautizado en agua, de haber nacido de nuevo, sus problemas se acabaron, lamentablemente, tengo que decirle, no lamentablemente, sino tengo que informarle, hermano, de que es ahí en donde usted se va a dar verdaderamente cuenta quién es usted. Amén. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta las cosas que nos afectan internamente a nosotros y no somos tan santos como creemos. Y no somos tan santos como esperábamos, ¿verdad? Sino que y esto me afecta a mí. Claro, antes no nos dábamos cuenta porque no había un Espíritu Santo que nos estuviera redarguyendo a nosotros mismos. Pero hay pecados que la gente puede señalar e identificar muy rápido. A una persona que tiene problemas con el alcohol, dicen, oh, este es un borracho. Esos pecados se identifican rápido. Pero déjeme decirle que hay pecados que no huelen. Hay pecados que no se pueden manifestar y están dentro de la persona. ¿Verdad? Como decía, el pecado del alcohol tiene un olor. Usted se acerca a alguien, esta persona huele a alcohol, es un borracho, dice. O si una persona fuma, es adicto al tabaco, entonces, esta persona fuma mucho. Ese tiene un pecado. Son pecados que se pueden identificar rápido. Pero hay pecados que no se identifican, que no huelen. Por ejemplo, como las obras de la carne. Oiga, Gálatas 5:19, quiero leerlo rápido porque el tiempo nos está avanzando. Dice ahí, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Solo me voy a detener en esas tres por causa del tiempo, pero ¿usted cree que la inmoralidad, la impureza y la sensualidad huelen? ¿Pueden ser notables en una persona? Muchas veces no. Y ahora, oiga bien, estoy hablando con cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que se han bautizado, que probablemente estas tres cosas, estas tres entidades están haciendo una guerra interna en su vida y eso está parando su crecer espiritual. Amén. Y ahí sí que son evidentes, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuándo las empezamos a ver? Cuando entramos a novedad de vida. Amén. Porque antes de estar en novedad de vida estuvimos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué es lo que sabe un muerto? No sabe absolutamente nada. Está muerto para lo que está alrededor, está muerto para lo que vive. Pero en este preciso momento quisiéramos hacer un paréntesis para invitarte a que tú aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Este sería tu momento, sería el momento en el que tú vas a entrar a novedad de vida. Y es el momento en el cual tú vas a empezar a reconocer qué es lo que te rodea y cómo es que vas a empezar a enfrentarte a esos 15 frentes de batalla. Porque acuérdate que Josué entró a la tierra prometida con Israel, con un pueblo grande, y él era la representación del Espíritu Santo. Pero ¿qué fueron lo que entraron a hacer los israelitas a esa tierra? A conquistarla. Amén. Ellos no entraron a comer solamente frutos, a sentarse en una hamaca y a descansar, no. Ellos entraron a poseer esa tierra. Y eso es lo que el Señor nos invita en este preciso momento, a que nosotros entremos a través de ese Josué espiritual que es el Espíritu Santo, para que empecemos a conquistar todas esas áreas, todos esos frentes de batalla, porque la batalla se arrecia cuando empezamos a conocer que existe una enfrente de nosotros. Y le vamos a pedir al hermano
Henry que haga la oración de fe para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tal vez tú te encuentras como el ciego, con una necesidad dentro de tu corazón, dentro de tu vida de un cambio. Este es el momento en que yo te hago la invitación. Activa tu fe. Y así como el ciego gritaba deliberadamente y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De esa manera, si tú te encuentras en esa necesidad, repite conmigo esta oración. Sencilla, el tiempo nos ha alcanzado, pero dile: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, necesito de ti. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva persona. Ayúdame en mis debilidades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, comunícate con nosotros a los números de teléfono 323-789-1665. Queremos orar por ti, queremos escuchar de ti y sobre todo tienes las puertas aquí abiertas de nuestra iglesia. ¿Dónde está nuestra iglesia, hermano? 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044. Y este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Sigue un segmento más, no te alejes de tu televisor. Dios te bendiga. Bendiciones. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré.